Señor le bendiga. Damos gracias al Señor porque nos permite hablar a través de esta red, la cual utilizamos como un medio para llevarle el mensaje al pueblo de Dios y también para orar por los enfermos. Hay muchos enfermos en el pueblo de Dios, pero tenemos la confianza puesta en el Señor Jesucristo. No nos desanimamos, nos mantenemos fortalecidos sabiendo que Dios cumple su promesa. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Mi hermano, los que están enfermos, tengan fuerza, anímense, no se desanimen. Jesucristo está vivo y puede hacer mucho por nosotros. Así que mantengamos nuestra armadura, que es la palabra de Dios. Tengámonos aferrados a esa palabra. Confiemos en el Señor, que no miente, no puede mentir. Si Él prometió, Él cumplirá su palabra. Por eso es que estamos aquí con este propósito, siéndole fiel al Señor, obedeciendo su palabra, la que nos ha sido revelada. La palabra llegó a nosotros por revelación, no por sabiduría humana, porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Y nosotros creemos en la sabiduría de Dios, la que nos da el Espíritu Santo a través de la revelación de su palabra. Queremos hablar en esta mañana tratando de hacer este tema lo más corto que podamos para que el pueblo pueda escucharlo y pueda reflexionar y se mantenga fiel en este camino que es perfecto, que es el camino de la salvación. No podemos desanimarnos por ningún motivo. Bueno, vamos a entrar en la palabra del Señor. Vamos a leer las palabras en Hebreo 10:1 para leer el texto, para que Dios nos dé el contexto. Dice así la palabra del Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Hebreo 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Vamos a orar para que el Espíritu Santo vivifique esto que acabamos de leer. Dios, te damos gracias, Padre, una vez más te pedimos que tu Espíritu Santo caiga sobre este lugar, tome el control y dominio de mí primeramente y también de los que me oyen, Señor, a través de esta red. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Bueno, Dios ha puesto en mi corazón hablar de este tema, como todos los temas que siempre hablo a través de esta red o de esta señal. Lo hago con el mayor deseo y siempre quiero hacer algo para el Señor. Y pienso que esta es la manera como Dios me ha permitido hacer algo. Ese es el deseo de cada ministro, servirle al Señor. De alguna manera tenemos que hacer algo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Lo hacemos en nuestras congregaciones, pero también lo queremos hacer a través de esta red en el nombre del Señor Jesucristo. Y quiero hablar ahorita de la ley y la gracia. Como dice la Biblia, que la ley era una sombra de los bienes venideros. La ley era una sombra de los bienes venideros. ¿Cuál era el bien venidero? La gracia. Ese era el bien venidero para el creyente. Pero vamos a hablar un poquito de eso. Ahora, ¿por qué quiero hablar de este tema? Porque he estado en iglesia y he conversado con pastores y he conversado con creyentes que algunas iglesias y algunos creyentes escogen lo que quieren obedecer. Ellos leen la Biblia y obedecen lo que quieren obedecer y no obedecen lo que no quieren obedecer. Es cuestión de gusto. Los creyentes parecen como unos niños malcriados. Usted no ha visto a un niño malcriado comer. Él come lo que le gusta. Él comienza a sacarle
cositas a la comida. Él dice, no me gusta esto, no me gusta aquello, no me gusta esta cebolla, no me gusta este ají, no me gusta este pimentón, y no quiere comer nada. Pero el padre de él tiene que enseñarlo. Todo lo que está en el plato es comida. Si se le puso era porque era comida, no es veneno. Y así hay iglesias que quieren portarse malcriados, quieren obedecer lo que quieren obedecer, pero nosotros tenemos que obedecer toda la palabra. Pero la palabra, para obedecerla, primero tiene que ser revelada. Ver es entender. Cuando usted ve las cosas en la palabra, usted lo entiende por medio de la revelación. Estamos claros, como estábamos hablando, que la ley era una sombra de los bienes venideros. La ley era una sombra. Si usted quiere saber cómo trabaja Dios hoy, vea cómo trabajaba ayer. Porque de la misma manera como trabajaba ayer, trabaja hoy. Por eso decimos que la ley era una sombra. La ley era una sombra de la gracia. Era una sombra de la gracia. Pero era un bien venidero que estábamos esperando. Israel estaba esperando un bien venidero y el creyente está esperando un bien venidero. También dice la Biblia que la ley era nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Así lo dice en Gálatas 3:24. La ley era un ayo para cuidarnos, para sostenernos, para que no anduviéramos a la deriva. Dios puso unas leyes para que el cristiano se mantuviera mientras llegaba el bien venidero, que era la gracia. Antes la ley era como una mecánica automática. Ojo por ojo, diente por diente. Pero eso servía para sostener al creyente, para que no desertara, para que no fuera un desobediente. Ojo por ojo, diente por diente. Esa era la ley. Ahora, a Israel se le exigió guardar la ley y la convirtió en unas tradiciones, en unas reglas. En eso convirtió el fariseo las leyes de Dios. Así vivían ellos. Ponían carga a los hombres, cargas humanas, porque nosotros tenemos que llevar la carga correcta. La carga correcta es el Evangelio. A veces nosotros llevamos cargas que el diablo nos ha puesto y a veces creemos que esas son cargas que Dios nos ha puesto. No, el diablo quiere ponernos carga, el hombre quiere ponernos carga, el gobierno quiere ponernos carga, pero nosotros queremos llevar la carga correcta, que es la carga del Evangelio, la obediencia a la palabra. Tenga cuidado con eso. Yo veo hermanos que andan recargados. Mire, cargan cargas y ellos creen que esas cargas que llevan es por causa del Evangelio. No, esas son cargas que te ha puesto el mundo, hermano. Tenga cuidado con eso, hermano. Y así hacían los fariseos, ponían carga a los hombres. Pero ellos ni con el dedo la movían. Ahora, habían convertido esas leyes en reglas, tradiciones. Pero también sabemos por la Biblia que Dios tenía un propósito con eso. Todas las cosas nos ayudan a bien conforme sea el propósito de Dios. Dios tiene propósito. El hombre tiene propósito. Los gobiernos tienen propósito. Los países tienen propósito. Pero Dios tiene un propósito. Y Dios lo va a llevar a cabo. Sabemos que Dios tiene un propósito. Mire, dice la Biblia en Romanos 11:7, todos sabemos que Israel fue endurecido y no alcanzó lo que buscaba. Pero los elegidos sí lo alcanzaron, dice la Biblia en Romanos 11:7. Siempre, en todas las edades y en todos los tiempos, hay unos elegidos. Los predestinados. Usted puede leer eso en Efesios 1, los predestinados. Los que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Nosotros nacimos
para alcanzar las promesas de Dios, para obedecer el Evangelio. Ahí usted ve que está hablando en Romanos 11:7, dice que Israel fue endurecido, pero habían unos escogidos que iban a alcanzar las promesas de Dios. Tenemos que estar claros, porque a veces pensamos que todo Israel es salvo. No. El apóstol Pablo habla de eso en Romanos 11, que ellos fueron endurecidos. No sé si queremos leer Romanos 11 rapidito allí. Romanos 11:11. Dice la palabra del Señor. Digo pues, han trompezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarle a celo. ¿Ve? Está Romanos 11. La transgresión de Israel trajo la salvación a los gentiles para provocarle a celo, para que ellos se esforzaran en buscar el Evangelio, en buscar las promesas de Dios. Israel fue endurecido, pero había unos elegidos que iban a alcanzar las promesas de Dios. ¿Y quiénes son los gentiles? Somos otro grupo, nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. Y ya leímos que por la desobediencia de ellos, por el endurecimiento de Israel, entonces vino la salvación a los gentiles. Ahora la gracia pasó a nosotros. A ellos les tocó guardar la ley, pero a nosotros nos toca guardar la gracia, hermano. Les caímos en gracia al Señor. Ahora ellos tienen celo. Eso le está causando celos a ellos. Pero hay un propósito de Dios en todo eso. Así lo dice en Romanos 11:11. Que por la transgresión de Israel vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Tenga esta cita en mente. Se la estoy repitiendo porque quiero que la tenga en mente. Israel, los fariseos le obligaban a guardar la ley, pero de una manera carnal, humana. Y a Dios se le sirve por amor. Usted le obedece a Dios por amor, porque lo ama, no por obligación. Usted ama al Señor. Usted quiere obedecerle al Señor. La ley de Dios tiene que estar dentro de nosotros y eso vamos a hablar ahorita. Antes la ley era de afuera para adentro. Usted dirá, ¿cómo así? Bueno, ¿cómo va a obedecer la ley de Dios una persona que no tenga el Espíritu Santo? Se necesita el Espíritu Santo para obedecer la ley de Dios. La ley está por dentro, aunque los gentiles estamos bajo la gracia, pero tenemos la ley de Dios por dentro. Nadie nos obliga. ¿Por qué usted se congrega? Porque la Biblia dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Eso lo dice en Hebreos 10:25. Usted se congrega porque Dios pone el deseo de usted en congregarse. Y todo lo que usted hace por la obra de Dios, usted lo tiene que hacer por amor. Si usted va a barrer en la iglesia, no lo hace porque lo obligan, sino porque ama las cosas de Dios. Si usted va a pagar sus diezmos, usted no lo paga por obligación, usted lo paga por amor, hermano. Nadie lo está obligando a usted a pagar los diezmos. Si no los quiere pagar, no los pague. Pero la Biblia dice que tenemos que diezmar. Pero eso será otro tema. No quiero entrar en eso ahorita. Estoy hablando de otras cosas. Me explico. Estábamos bajo vigilancia humana, porque la ley estaba por fuera. No teníamos el Espíritu Santo. Todavía el Espíritu Santo no había descendido porque el sacrificio todavía no había sido hecho. Entonces nosotros estábamos bajo los sacrificios de los corderos. Cuando un pecador estaba en pecado, él traía un corderito y lo presentaba ante el sacerdote y lo sacrificaba. Eso era una naturaleza animal, un animal que moría en su lugar, pero al mismo tiempo era una figura del Cordero de Dios, que era Jesucristo, que iba a morir por nuestros pecados. Pero ellos estaban bajo la sangre de los animales,
de los machos cabríos, de los corderos, de los becerros. Pero esa era una figura, pero todavía no había llegado Jesucristo, todavía no se había manifestado la plenitud de Dios en la persona de Jesucristo. Entonces, los fariseos tenían unas reglas, unas leyes. Un fariseo leyéndote la cartilla, imponiéndote reglas y tradiciones todos los días que él mismo no cumplía. Tenían al creyente sujeto, lo obligaban a cumplir cosas que ellos no cumplían, porque el Señor mismo se los dijo. Cuando el Señor vino les dijo: atáis carga a los hombres que vosotros mismos no lleváis. Yo le ponían carga a los hombres y ellos no la movían ni con el dedo. Colaban el mosquito y se tragaban el camello. Así vivían los fariseos y así obligaban al pueblo a obedecer. Tomaban los mandamientos de Dios y lo hacían una regla humana. Hermano, así no trabaja Dios. Nosotros obedecemos a Dios por amor. Y convertían al creyente en un formal almidonado y tibio. Bueno, un creyente que obedece obligado, no por amor, hermano. Es como cuando una persona se casa, una mujer se casa con un hombre y la obedece porque obedece al hombre porque le tiene miedo, pero no por amor. No, así no sirve, hermano. Usted casa con, si una mujer se casa con un hombre o un hombre con una mujer, se casan por amor. Sí, firman un papel, firman un documento, pero ese documento no me obliga a mí a amar. Yo lo amo, yo me casé con él porque lo quiero. El documento es un formalismo y a veces nosotros tenemos la Biblia como un formalismo, no, hermano. Cuidado con eso. Tenemos que vigilar. Ahora, hay que vigilar muy bien las maquinaciones del diablo. Mire, el diablo es un espíritu y es el enemigo de Dios. Y si es el enemigo de Dios, también es enemigo de nosotros. El diablo es muy astuto. Vaya a creer que el diablo es cualquier cosa. El diablo es astuto. Si él no puede meterte en una esquina, tratará de meterte en otra. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? Bueno, si él no logra convertirte en un legalista formal y almidonado y seco, un cristiano seco, que no tiene gozo, que la Biblia para él no es motivo de gozo, obedecer la palabra no le es motivo de gozo, lo hace por miedo. Tiene miedo de ir al infierno y por eso obedece el Evangelio. No, usted tiene que obedecer a Dios por amor, por amor. Y si Él no puede convertirte en un legalista formal y almidonado, tratará de convertir al creyente en un mundano carnal, haciéndole creer que es un cristiano cuando no lo es. ¿Cuántas personas están engañadas? Creen que son cristianos y no lo son unos desobedientes, pero la culpa no es de ellos, la culpa es de sus predicadores, que no le enseñan la verdad. Ojo con eso, hermano. Pero la palabra te da el diagnóstico y también te da el antídoto y la cura. Hay que diagnosticar al creyente, darle el antídoto y la cura. Y en la Biblia está la cura para no ser un legalista carnal y almidonado, pero tampoco convertirnos en un mundano, hermano. Mire, ahí están los dos extremos. El que cree en Dios obligado y el que vive un libertinaje. La Biblia dice en Romanos 6:12, 6:1 y 2, perdón. Romanos 6:1 y 2. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. O sea, que usted va a entregarse al Señor y va a seguir pecando para que la gracia abunde, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, hermano, en ninguna manera. Porque algunos han convertido la gracia de Dios en un libertinaje. Judas 1:4. Judas 1:4.
Dice que han convertido la gracia de Dios en un libertinaje. Podemos leerlo. Judas 1:4. Esto está antes de Apocalipsis. Bendito el Señor. Aquí está, Romanos 1:4. Mire lo que dice en Judas 1:4. Porque, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Entran encubiertamente. Entran ahí suavecito, hermano, y meten el pecado en la iglesia. Ese es el problema. Están metiendo el pecado en la iglesia, hermano. No podemos permitir que el pecado entre en nuestras iglesias, hermano. No podemos convertirnos en almidonados, secos, pero tampoco en mundanos ahí. Están metiendo en la iglesia. El cristiano ahora no se quiere vestir como cristiano, sino que quiere vestirse como mundano, quiere cantar músicas pervertidas, rock and roll, merengue, vallenato, salsa, hermano. Eso no es música de Dios, eso es música para beber aguardiente. Eso no es música de Dios, hermano. Cuidado con eso, hermano. Tenemos que vigilar, no convertir la gracia de Dios en un libertinaje. Y en Romanos 7:7 dice el apóstol Pablo, hace dos preguntas. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Respondió, en ninguna manera. La ley no es pecado. La ley sostiene al cristiano, al creyente, mientras recibe el Espíritu Santo, porque el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios, así lo dice Romano. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, y mientras no tenga el Espíritu de Dios, bueno, lo sostiene una ley ahí. Tenemos leyes humanas que corrigen al hombre, pero un hombre con el Espíritu Santo no necesita de esas leyes humanas. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Cuando tú no tienes el Espíritu Santo, Dios trabaja de afuera para adentro. Muchas veces Dios tiene que enviar a un hermanito con el Espíritu Santo para que te hable, porque tú no tienes el Espíritu Santo, para que te corrija. Porque como tú no tienes el Espíritu Santo, ¿cómo vas a obedecer el Evangelio? ¿Cómo vas a obedecer la palabra si no tienes el Espíritu Santo? Y se necesita el Espíritu Santo para obedecer la palabra. Dios tiene que trabajar desde afuera. Hasta que tú recibas el Espíritu Santo. Y cuando tú recibas el Espíritu Santo, tú escuchas la predicación del Evangelio, tú lees la Biblia y la obedeces por amor. Recuerde que la Biblia dice en Apocalipsis 3:20, dice que Dios está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Espíritu Santo quiere entrar, pero las iglesias han puesto al Espíritu Santo afuera. Ahora tienen sus propias reglas, sus propias tradiciones, tienen su propia denominación y no necesitan el Espíritu Santo, parece. Ellos dicen que tienen el Espíritu Santo, pero las obras que hacen muestran que no. Dios produce un cambio en el creyente. Así que, hermano, no convirtamos la gracia de Dios en un libertinaje. Algunos piensan que ya no necesitan leer el Antiguo Testamento, que eso es del pasado. No, hermano, la Biblia es Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. En Mateo 5:17 dice el Señor, no penséis que he venido a abrogar la ley y a los profetas, sino a cumplirla. El Señor cumplió la ley y la gracia. En Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. Primera de Timoteo 1:8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Hay que usar la ley legítimamente.
¿Por qué? Porque está por dentro. En Hebreos 8:10 dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre el corazón las escribiré. La primera vez que la Biblia se escribió en tablas de piedra. Pero cuando Moisés consiguió al pueblo adorando ese becerro de oro, quebró las tablas de piedra. Tuvo que volverlas a hacer. Pero ahora esa ley está escrita en nuestros corazones. Y ahora obedecemos a Dios por amor, por gracia. Estamos agradecidos de Dios por lo que ha hecho por nosotros. No estamos obligados, lo hacemos por agradecimiento. Queremos obedecer su ley. Ezequiel 36, del 26 al 27 dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Mire, espíritu nuevo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ¿ven? Ya no es escrito en piedra, hermano. Y os daré un corazón de carne. Un corazón blandito, hermano, que entre la palabra. Eso es lo que necesitamos, un corazón blandito. Lo que pasa es que la gente tiene ese corazón como una piedra, hermano. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, ¿ves? Ya la ley no está escrita en piedra. Por eso es que el apóstol Pablo habla en Romanos 3, que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Como que el Espíritu de Dios gime dentro de nosotros. Vamos a leer un poquito ahí, Primera de Corintios, Segunda de Corintios 3. Segunda de Corintios 3 dice 3, 6 y 7. Cual él mismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Si usted se pone a leer la Biblia sin el espíritu, usted se va a morir. Pero si tiene el Espíritu Santo, esa Biblia va a ser vivificada en usted. Y si el ministerio de muerte, grabado con letra en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, lo cual había de padecer. ¿Da cuenta? Y en el verso 5, 3:5 dice, sino que somos no somos, no que somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. La competencia proviene de Dios ahora es Dios el que nos mueve, porque tenemos las leyes por dentro. Dios las escribió en nuestros corazones. Ya no es escrita en una piedra, hermano. Ya es en el corazón. Porque el testamento, dice la Biblia en Hebreos 9:17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Jesucristo tuvo que morir para que se confirmara este testamento. La muerte de Cristo trajo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios viviendo en ti y ahora tú cumples las leyes espiritualmente porque están por dentro, hermano. Y lo que está por dentro, tú lo reflejas por fuera. Porque la ley está por dentro. El que no tiene el Espíritu Santo, las leyes están por fuera. Hay que estarlo reprendiendo, hay que estarlo regañando, hay que estarlo exhortando. Pero el que tiene el Espíritu Santo sabe lo que tiene que hacer. Sabe que tiene que congregarse. Sabe que tiene que estar sujeto a un pastor, porque la Biblia dice sujetaos a vuestro pastor, porque ellos vuelan por vuestras almas. El creyente quiere obedecer, quiere sujetarse a lo que le dice la Biblia, no lo que dice el fariseo, no lo que dice la denominación. Dios nos bendiga y Dios nos guarde.
Espero que este mensaje llegue directamente al corazón de los creyentes, Señor. No soy un teólogo, no estoy hablando de teología, estoy hablando de lo que la Biblia dice, en la sencillez, pero espero que el Señor vivifique esto en tu vida, en el nombre del Señor Jesucristo, que es nuestro Dios verdadero.